Hola artistas, tenía ganas de hacer un vídeo en el que comentaros un poco cuáles han sido algunos de los libros de arte o libros de acuarela en general que más han influido en mi forma de trabajar. Libros que después de estudiar con intensidad han supuesto, digamos, un cambio en mi manera de pintar y que para mí son un poco los libros que constituyen los tesoros de los cuales me he nutrido y a los que vuelvo una y otra vez. Existen fantásticos libros de acuarela, de tal manera que esta es una selección bastante personal. Pero bueno, es algo que quería compartir con todos porque creo que si los leéis os va a cambiar un poco la cabeza con esto de la pintura. Vamos a verlo. El primer libro del que quiero hablaros es este libro que se llama Realistic Abstracts, Abstractos Realistas, del autor Kees Van Alst. Es un libro fantástico, un libro en el cual el autor nos empieza haciendo algunas reflexiones sobre qué entendemos por arte abstracto, la idea de cómo la realidad puede ser transformada en una obra de arte. Y después, aparte de enseñarnos cuestiones sobre materiales, etcétera, nos da toda una explicación teórica sobre los elementos de la representación visual y los principales principios en que se basan las pinturas. Y lo que es más importante, después nos enseña su propio método de trabajo y pone muchísimas ilustraciones, muchísimos ejemplos de todo lo que va explicando, ¿no? Creo que es un libro fantástico en el cual para cada uno de los criterios, equilibrio, dirección, tono, color, valor, etcétera, nos van un montón de ejemplos. Y este libro además me ha permitido conocer también a otros autores muy interesantes a los que no conocía. Y a partir de la lectura de este libro pues he seguido su trayectoria con mucho más interés, ¿no? Para mí este es un libro fundamental en mi biblioteca, es uno de los más importantes, los que más me han influido y creo que a vosotros os puede interesar también, especialmente aquellos que estéis un poco también interesados en este terreno entre la figuración y la abstracción que da pie y permite, digamos, aportar creatividad más allá de la simple reproducción o intento de reproducción de una imagen, ya sea plein air o ya sea una imagen partiendo de fotografía. Un libro imprescindible en mi opinión. Este es otro libro magnífico del acuarelista americano Frank Webb, se llama Watercolor Energies, y nos da un enfoque, una aproximación a la acuarela basada en elementos del diseño. Nos hace toda una introducción de los principales elementos también del diseño, la forma, el tono, la luz, la sombra, la dirección, todo ilustrado con distintos ejemplos, el color. Bueno, una introducción muy sustanciosa, nos habla también de materiales, de los materiales que él utiliza y a partir de un determinado momento el libro se dedica a plantearnos una serie de imágenes comentadas, de cómo se puede también trabajar con este enfoque de trabajo. Veis que deja muchos blancos en el papel, cosa que a mí me encanta también y que he aprendido a manejar más o menos y que caracterizan un poco mi pintura. Este es un libro que para mí también ha supuesto una influencia muy esencial en mi pintura y es un libro al que siempre vuelvo y que siempre estudio y que siempre encuentro cosas nuevas y sugerentes. Una maravilla de libro también. Este es otro libro magnífico, Painting by Design, pintando a través del diseño o por el diseño y consiguiendo la esencia de la buena pintura, ¿no? De cómo hacer una buena pintura, del acuarelista o pintor británico Charles Wright, que tristemente falleció, pero que nos ha dejado un legado de libros y de cuadros espléndido, ¿no? Este libro comienza con algo para mí muy importante, que es
aprendiendo a observar la realidad a través del dibujo y llegar a representar a través del dibujo la esencia de esa realidad, bien con dibujos de contorno, con dibujos gestuales, etc. Es un dibujante magnífico, simplemente los dibujos que tiene son una maravilla. Veis que tratamiento de la línea tan personal, ¿no? Una línea tan fluida, ¿no? Y a partir de aquí nos lleva a cómo podemos ir de ese dibujo hacia una acuarela. Nos habla de mezclas de color, de grises, de mezclar tonos de piel, en fin, es una maravilla de libro, especialmente también en algo que yo creo que es de lo mejor que tiene este pintor, que es su tratamiento de los temas de figura humana, ¿no? Yo creo que es uno de los temas en los cuales él ha destacado más y por el que se conoce más. Así que los que estéis interesados en trabajar la figura humana, este es un libro también casi obligatorio, muy recomendable, ¿no? Fijaos qué tratamiento de la acuarela y del dibujo tan elegante, ¿no? Tan transparente. Muchos pintores de retratos siguen su ejemplo y bueno, es un pintor que trabaja con una soltura y una elegancia también espectacular. Muy recomendable. Painting by Design de Charles Wright. En general, cualquier libro de Charles Wright seguro que es muy recomendable. Yo tengo algunos otros. Si os interesa el tema de las texturas en acuarela, este es un libro muy curioso, de Ray Hendershot, técnicas de textura para acuarelas ganadoras. Lo más interesante para mí de este libro es que nos enseña, a través de la descripción de una serie de materiales y de instrumentos, distintas maneras de conseguir texturas muy interesantes, ¿no? A través del raspado, del estarcido, del salpicado, direccional o no, del levantado de pintura, con distintos tipos de instrumentos, ¿no? El trabajo con pincel de abanico para la vegetación, etc. Y nos da una gran variedad de texturas que se pueden conseguir con esas recomendaciones. Y después lo que hace es llevarnos a través de unos ejercicios a ver cómo ha ido aplicando cada una de las técnicas anteriormente descritas en algunas acuarelas dedicadas pues a bosques, arquitectura, etcétera, ¿no? Todas, fijaos aquí en las rocas, por ejemplo, ¿no? Una maravilla, ¿no? Cómo trabaja las texturas en la vegetación, en el ambiente, la atmósfera, la nieve, etcétera, ¿no? Creo que es un libro muy interesante, sobre todo para este tema de manejar las texturas, ¿no? Algo que está muy de moda ahora en la acuarela, el tema del manejo de texturas, y que puede ser un apoyo interesante para nuestras acuarelas. Quiero hablaros ahora de un pequeño por tamaño pero gran libro, que es este libro llamado La obtención del color, un secreto al descubierto, de mi amigo Ángel Montero. Este es un libro que es una joyita pedagógica, porque es un libro que nos describe cuáles son un poco las características de los colores. Nos habla, por supuesto, del círculo cromático y de cómo se relacionan los colores del círculo cromático, pero también nos da un itinerario o unos consejos muy claros de cómo podemos llegar a obtener el color deseado con una exactitud increíble, ¿no? A través de las características del color, si es un color luz o un color quebrado, si es un color claro o oscuro, es un color cálido, un color frío, etcétera, etcétera, nos va ayudando, digamos, a tratar de conseguir poco a poco con nuestras mezclas el color deseado. Es un libro que está muy bien explicado y a través del cual yo he aprendido muchísimo, y además me ha servido mucho para luego aplicarlo a la acuarela y explicarlo también a mis alumnos, ¿no? Estos métodos. Me consta que Ángel Montero además tiene un excelente canal de YouTube donde explica muchos de sus métodos de trabajo y recientemente tiene algunos vídeos dedicados a explicar un poquito más en detalle este método de obtención del color. Así que os recomiendo tanto su canal de YouTube como sus textos. Y esto es la última joya que ha caído en mis manos, un libro dedicado al acuarelista madrileño Javier Zorrilla. Tengo que deciros que Javier Zorrilla fue mi primer profesor de acuarela. Aprendí muchísimo sobre acuarela con él. Es un libro escrito por Rafael Navarro, un crítico de arte, y en este libro, que he tenido la suerte de que Javier me dedique, somos buenos amigos desde hace tiempo y he tenido la suerte de pintar con él en muchos sitios,
Es un libro que es una especie de muestra de lo que es la trayectoria de Javier, organizada en torno a distintas temáticas, ¿no?, que él domina como nadie, ¿no? Los urbanos, las playas, los medios de transporte. Fijaos qué acuarelas de playas tan chulas, ¿no? Y es un libro que está organizado, como os digo, por temáticas, y que tiene muchas muestras de acuarelas de Javier comentadas por Rafael, por el autor. En los comentarios aprende muchísimo también de acuarela. Y además, después de cada una de las temáticas, pues desarrolla una clase. Por ejemplo, aquí veis en el tema del transporte, pues desarrolla una clase, en un paso a paso, ¿no? Fijaos cómo a partir de una foto bastante normal, ¿no?, bastante anodina, si queréis, a través de un proceso creativo, Javier es capaz de conseguir una acuarela llena de luz, de movimiento. Creo que Javier es uno de los pintores sin duda más versátiles que hay, ¿no? Muchos pintores son pintores que siempre trabajan lo mismo, ¿no? Yo creo que Javier se caracteriza siempre por ser un pintor muy versátil, que trabaja muy bien la mancha, que controla la humedad de una manera espectacular. Y bueno, yo le estoy muy agradecido por todo lo que he aprendido de él, y creo que este libro es un libro que es una auténtica joya y que me alegro mucho de tener. Manual de cuadernos de acuarela de Enrique Alda, otro buenísimo amigo, que también tiene un canal de YouTube que os recomiendo encarecidamente. Enrique, con este manual de cuadernos de acuarela, también tengo la suerte de que me dedicó su libro, nos enseña muchísimas cosas de cómo confeccionar un cuaderno de acuarela. No solamente la composición, la organización del cuaderno, la maquetación, el lettering, todo lo que tiene que ver con el texto, digamos, que acompaña a los cuadernos. Y también pues todos los materiales que podemos utilizar, los tipos de maquetaciones. Realmente también este es un libro muy práctico para todos aquellos que os guste el cuaderno de artista, porque os va a permitir que vuestro cuaderno dé un paso más, ¿no? No solamente dibujar en él y recoger vuestras experiencias de viaje, sino también hacerlo de una manera organizada y de una manera pues muy artística, ¿no? Gran libro y un estupendo también canal de YouTube que os recomiendo que visitéis. Manual de cuadernos de acuarela de Enrique Alda. Y hay otros libritos que quería comentaros. Este fue mi primer libro de acuarela, una serie de Bellas Artes de la editorial Diamond. Ya no sé si existirá, se llama Demostración técnica paso al paso, paisajes con acuarelas, ¿no? Son distintas demostraciones. Mis primeros pinitos con la acuarela, incluso antes de ir a clase, fueron con este libro, ¿no?, donde te va explicando un poco cómo ir trabajando los distintos motivos, ¿no?, en húmedo, también en seco, etcétera, distintos paisajes. Es un libro muy práctico que yo intenté seguir paso a paso con cada una de las acuarelas y que supuso un poco mis primeros pinitos, ¿no?, con esta técnica. Me parece un libro muy bonito, un libro de ejercicios de acuarela. No sé si este libro estará ya descatalogado, es posible que lo esté, pero bueno, por si acaso no lo está, Paisajes con acuarelas, de la editorial Diamond. Wendon Blake y Claude Crony son los autores. Si hemos hablado del libro de Ángel Montero sobre la obtención del color, un libro muy práctico, muy orientado, como os digo, a la obtención de un color, este es un verdadero tratado de color, ¿no? Color, curso práctico para artistas y diseñadores, de David Hornung. Es un libro completísimo sobre el tema del color, con sugerencias también muy prácticas para ir trabajando distintos ejercicios, distintos esquemas de color. Bueno, muy recomendable, un poco denso en algunas partes, pero si queréis aprender de color, practicar color, muestras de color, creo que es también un libro muy, muy, muy completo y muy, muy estimulante. Un libro, ya os digo, denso, con mucho contenido, pero que creo que os puede interesar. Color, curso práctico para artistas y diseñadores.
Y después, este libro de Parramón, un divulgador de la pintura muy conocido en España, dibujo de apuntes, ¿no? Ya sabéis que a mí me encanta el tema de los apuntes. Este es un libro fantástico también, ¿no? Donde nos habla de muchísimas posibilidades de aproximarnos al tema de los apuntes, distintos tipos de trazos, croquis, el tema de encaje y de composición, con distintas herramientas, estudiar la imagen, planificarla, efectuar mediciones, la composición, ya os digo, muchísimos, el tema del ritmo y del movimiento. Este es un libro también espectacular, ¿no? Si os gusta dibujar, si os gusta hacer sketch, creo que es un libro que tiene un montón de ejemplos y además es muy práctico, ¿no? Cogemos un blog y nos ponemos a hacer ejercicios, ¿no? Que es lo que hay que hacer, ¿no? En el fondo, pintar mucho, dibujar mucho. Así que también es algo que os recomendaría, es un texto que os recomendaría, no específicamente dedicado a la acuarela, pero sí al tema de los apuntes y un poco al espíritu del apunte como algo fresco, rápido, inacabado, imperfecto, pero que nos permite experimentar, que nos permite probar distintas cosas y con cierta inmediatez intentar captar un poco lo que estamos viendo. Bueno, estos son los libros, la selección de libros que quería mostraros. Por supuesto tengo muchos más libros, hay infinidad de libros de acuarela. Esto es una selección, quiero que sepáis, muy personal. Probablemente haya grandes tratados de acuarela más conocidos que todos estos, pero estos son aquellos que más han influido, como os digo, en mi forma de pintar, en mi forma de concebir la acuarela, y todavía son libros, como os decía, a los que vuelvo una y otra vez porque me interesan muchísimo para seguir desarrollando nuevas ideas, para seguir experimentando y seguir manteniendo viva la creatividad, ¿no? Así que nada, espero que os gusten. Casi todos ellos están accesibles, los podéis encontrar en Amazon, los podéis encontrar en distintas fuentes y os los recomiendo muy encarecidamente, seguro que os van a gustar. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis, a practicar.